3. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Hablemos sin culpa, el espacio donde trataremos temas importantes con la honestidad que merecen. Hoy vamos a hablar de algo que a veces preferimos no mirar, pero que está ahí, en los pasillos, en las aulas, incluso en las redes. Vamos a abordar la violencia de género en las escuelas. Para hacerlo, tenemos el gusto de estar acompañadas el día de hoy, Verónica Mariela, de nuestras queridas invitadas especiales. Nuestra querida psicóloga clínica Daisy Pila, magíster en inclusión, la cual actualmente se encuentra desarrollando sus funciones en el Departamento de Consejería Estudiantil de una prestigiosa institución de nuestro querido Cantón Mejía en Quito. Tenemos también la presencia de nuestra abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, especialista en violencia de género y derechos humanos, la magíster en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos, Stephanie Pachacama, y nuestra querida Mirelia Padilla Padilla, psicóloga general, la cual nos va a ayudar desde su punto de vista como madre de familia también. ¿Les parece si empezamos? Verónica. Gracias, Miriam. A ver, cuando hablamos de violencia de género en las escuelas, no nos referimos solo a golpes o insultos graves. A veces empieza con algo tan normalizado como un chiste sexista, un comentario sobre el cuerpo, o decir que hay cosas de niñas o solo de niños. También puede ser el acoso verbal, exclusión, burlas en las redes sociales que están ligadas al entorno escolar. Y sí, incluso agresiones físicas o sexuales. Lo más preocupante es que estas situaciones afectan la autoestima, generan miedos y en algunos casos hacen que los estudiantes dejen de asistir a clases. Y ojo, que no estamos sin herramientas en el Ecuador. Por ejemplo, aquí existe protocolos del Ministerio de Educación para actuar ante estos casos. El problema es que muchas veces no se aplican como lo debería. Exacto, Vero. Hay algo muy importante. La violencia de género en las escuelas no surgen de la nada. Muchas veces vienen de la sociedad que todavía transmite que los hombres tienen que ser fuertes, las mujeres tenemos que ser delicadas, que ciertas actividades son tan solo para uno o para otro. Estos estereotipos se cuelan en las aulas sin darnos cuenta. A esto también tenemos que sumarlo que no siempre el personal educativo sabe cómo actuar o que los protocolos se queden solo en papel. Y claro, cuando no se detecta a tiempo, el daño es mayor. Hay señales que tenemos que encender la alarma. Por ejemplo, un cambio brusco de comportamiento, un aislamiento del estudiante, un miedo que él tenga al participar o la caída del rendimiento escolar. En efecto, chicas, cada una de estas situaciones genera una alarma para nosotros como parte del sistema educativo, pero quisiéramos escuchar también la perspectiva de nuestros invitados. Doy paso, Daisy Pila, te escuchamos. Hola chicas, gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Daisy Pila, soy psicóloga clínica y ahora magíster en educación inclusiva. Justamente acojo tus palabras, Miriam. Lamentablemente nosotros dentro del sistema educativo tenemos varias inconsistencias. Muchas veces el mismo papeleo, como decía Verónica anteriormente, por las rutas que tenemos que seguir, se minimiza, ¿no? Lamentablemente un comentario. Y esto parte desde un nivel de niños. ¿Por qué? Porque lamentablemente los mismos estereotipos que anteriormente Mariela conversaba son los que nos han generado este inconveniente. Desde los mismos cuentos de hadas, el príncipe tiene que llegar a salvar a la princesa o rescatar de cualquier tipo de inconveniente, de cualquier tipo de situación, es donde la mujer se ha creado también ese papel. Pero ahora en nuestra nueva sociedad, con estos nuevos niños o esta nueva generación, observamos que ellos ya, cada uno, se puede defender, pero muchas veces todavía dentro de una cultura normalizada o dentro de una familia que genera esta misma situación, empezamos a observar que no son todos están de acuerdo en un comentario. Como decíamos, a veces solo inicia
o parte de una verificación, de una observación. Mira, te quedó tal cosa mal, pero no sabemos cómo está dentro su esfera afectiva para recibir tal o cual dicho comentario. Lo que para uno puede ser un simple comentario, para otro puede ser algo muy arraigado. Tomemos en consideración también cómo está esa esfera afectiva, esa esfera emocional y sobre todo esa esfera familiar, que no todos van a recibir de la misma manera. Y es ahí donde el docente tiene que darse cuenta. Nosotros también como departamento de consejería estudiantil, muchas veces hay niñas que en verdad llegan y te dicen, profe, es que solo me dijo que hoy estoy gorda, pero sabemos qué grado tiene esa magnitud de esa palabra. Afecta, afecta mucho, porque después se observa varios rasgos y síntomas psicológicos. Parte por una ansiedad, después parte por una depresión, y la depresión que conlleva insomnio, falta de apetito, cambios bruscos de humor, incluso en algún momento también ya deseos o intentos autolíticos. Entonces es importante que nosotros también sepamos, como decía Mariela, ¿no? Actuar. Más allá de un simple comentario, también realizar esa verificación de por qué también la otra persona está mencionando esa palabra. Puede ser que también esté escuchando en su hogar y crea un ambiente normalizado, porque recuerden que nuestros niños o nuestra violencia de género, que ahora está siendo más en auge, porque todas las violencias son denunciables, pero la violencia de género muchas veces se ha quedado como normalizada. Ahora es donde estamos abriendo la voz, alzando todo este tipo de reuniones para poder observar que muchas veces viene desde el mismo hogar, ¿no? Tú no laves los platos porque tú eres niño, eso déjale a tu hermana porque ella es mujer. O no, el papá tiene que trabajar fuerte porque él es el que tiene que defender la casa. La mamá no puede. Y muchas veces cuando falta un miembro del hogar, es que tú no puedes porque tú eres la mujer. Pero si fuera un hombre, no, sí, tú tienes que luchar, tienes que salir adelante, tienes que buscarte. Pero ahora ya no es el papá de la casa, sino ahora es la persona que se queda en la casa. Eso, chicas. Muchísimas gracias por tu aporte y en efecto es así, ¿no? Dentro de las instituciones educativas se presentan muchas situaciones en donde nosotros lo vemos parte del proceso y es violencia de género y debemos nosotros saber identificarlo. Bueno, en este caso quisiéramos escuchar a nuestra querida abogada Stephanie Guillén desde su punto de trabajo, desde su punto de perspectiva. ¿Qué nos podría decir? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este tema es muy importante porque la violencia de género está en todos los espacios sociales, interactúa entre todas las dinámicas. Un poquito para contextualizar, la violencia de género es un tipo de violencia que afecta a todas las personas, en donde se reproduce el sistema machista y patriarcal de nuestra sociedad. Esta reproducción de patrones es intergeneracionalmente y obviamente parte desde la familia, ¿no? Si es que un niño adolescente crece en un hogar observando malos tratos a su madre, a su abuela, a sus hermanas, de alguna manera se va naturalizando este comportamiento y se replica dentro de sus otras esferas de interacción, como son las aulas de clases. Dentro de la legislación ecuatoriana, la violencia de género está sancionada tanto por el Código Orgánico Integral Penal como por la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Sin embargo, vemos que año tras año aumentan las denuncias en lugar de disminuir, aumenta porque ya se está hablando más de este tema y ya se está colocando las denuncias, pero lo que nos preocupa a nivel legal es que no existe suficiente denuncia dentro de las instituciones educativas, ¿no? ¿Por qué? Porque niñas y adolescentes se acercan a transmitir sus problemas, a buscar apoyo, buscar ayuda. Y en mi experiencia he visto que algunas instituciones educativas prefieren no activar los protocolos, ya sea porque les demanda mucho trabajo de llenar muchas formas, porque no tienen forma de acudir, de acompañarles a las estudiantes a las unidades de flagrancia, porque les va a llevar mucho tiempo, porque justo ese día los rectores de las instituciones educativas pidieron permiso y no pueden sostener el proceso. Entonces, de alguna manera, dejamos a niños, niñas y adolescentes
sin tener este feedback, este apoyo, este seguimiento. Y más aún si la violencia de género, y son víctimas de violencia de género desde sus hogares, ¿no? Hablemos de un abuso sexual, de una violación, en donde el agresor está dentro de su familia, entonces no es fácil para ellos buscar este apoyo en sus hogares y lo buscan en las instituciones educativas y lastimosamente en mi experiencia hemos visto que no se activan los protocolos como deberían ser. Y esta falta de denuncia crea una cultura de tolerancia, desconfianza y pues una creencia de que no sirve. ¿Para qué vamos a denunciar? ¿Para qué vamos a avisar si nadie nos va a hacer caso, si nadie nos va a atender y más bien me aguanto? Entonces, esto es muy alarmante porque como ya lo ha mencionado la compañera Verónica, existen protocolos que se deben acatar, que se deben seguir, que se deben registrar en las fichas, pero no se adecúan. Ahora, ¿qué pasa cuando una violencia de este tipo se normaliza no solamente en nuestros cuerpos y en nuestras experiencias, sino también la violencia se normaliza a nivel social, ¿no? Vemos que adolescentes, niños reproducen estos comportamientos de acoso, hostigamiento, persecución, difusión de contenido no autorizado a través de canales de WhatsApp de sus pares, en donde en sus actividades de cortejo replican estos comportamientos y son las mismas estudiantes quienes no se atreven a denunciar y de alguna manera romantizan este comportamiento, no, es que está interesado en mí, por eso me busca, me acosa, a pesar de que le hemos puesto límites, me persigue. Entonces, ese es el efecto de no activar los protocolos como se deberían y ya orientado, proyectado en una visión a posterior, vemos cómo la violencia se va normalizando en golpes, lesiones, violencia psicológica y, ¿por qué no? Y es importante también indicar el femicidio. El femicidio es la violencia, la forma de violencia más fuerte y a mí me gusta posicionarlo desde este punto. O sea, no podemos normalizar un maltrato, una agresión, un chiste sexista, porque esta normalización puede llevar a que esta persona que ahora sufre este tipo o tolera este tipo de comportamientos, mañana sea una víctima de femicidio. Y cuando yo lo posiciono desde este punto de vista, digo, es muy importante que se activen los protocolos, que se indiquen a qué lugares se pueden denunciar, qué documentos se deben llegar. Y sí, las autoridades judiciales en nuestro país no proceden de forma inmediata y esto también es desgastante, pero es importante, y aquí yo subrayo, que exista una cultura de precedente. Si existe un compañero que es violento o que incomoda, pues comunicarlo y que se activen los protocolos. Si existe un profesor, alguien de la institución que está acosando a un estudiante, pues que se comunique y que se activen los protocolos. No dejemos que esto se vuelva un rumor más del pasillo, porque a mí siempre me incomoda eso, ¿no? Porque voy a una institución educativa y me dicen tal persona ya tiene antecedentes. Cuando trato de buscar en los archivos alguna información previa, ninguna denuncia. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Visibilizar la violencia de género como un problema social de vital importancia que debe ser judicializado administrativamente o de forma judicial y que tienen que existir precedentes. Nosotros hagamos nuestro trabajo, dejemos las denuncias, dejemos el registro, dejemos el informe bien claro y para que si más adelante una omisión recae, no sea por nuestra falta de actividad, sino quizás por la de las autoridades que temen activar los protocolos como deberían. Pero recordemos que este apoyo que nosotros damos puede salvar una vida, no solamente a nivel de las afectaciones psicológicas que puede tener un sobreviviente de violencia de género, sino también porque le estás ayudando, le estás diciendo, no es normal, aquí estoy, te estoy dando la mano, te estoy soltando un poco la cuerda para que tú puedas salir de ahí. Y eso es vital para que todas las víctimas, niños, niñas, adolescentes, dejen de reproducir estos patrones y tengan esta mirada de a dónde voy, qué voy a hacer. O sea, esto no es para mí. Como yo les decía, o sea, la violencia de género es un problema que se reproduce y que puede llegar incluso a quitar vidas. Y nosotros no queremos que ninguna, ni de nuestros estudiantes, compañeros, madres o padres de familia, cualquier otro representante legal, tenga algún fatal desenlace de este tipo. Pero la educación es vital, es importante, debería incluirse dentro de la malla curricular cómo se debe prevenir la violencia de género para que más adelante todos tengamos mecanismos y herramientas para denunciarla y evitar que estos patrones sigan reproduciéndose. Gracias. Claro, en efecto, el ir desnormalizando
la violencia dentro de nuestro sistema educativo es vital. Y recordemos perfectamente que la escuela tiene la obligación de aplicar protocolos, ya que si no lo hace también puede ser responsable legalmente. La omisión, la negligencia también es un proceso que puede ser llevado de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, quisiéramos también escuchar a nuestra querida Mirella, ¿qué nos puede decir desde su rol como madre? ¿Cómo estamos nosotros en este proceso? Muchas gracias, chicas, por el espacio. Yo soy la psicóloga Mireya Padilla y desde mi punto de vista como madre, la verdad es que es preocupante el tema, el hecho, el que todavía siga existiendo esta violencia de género en las escuelas, ya que la educación no solo debe de enfocarse en las materias académicas, sino también en formar, mejor dicho, en fortalecer el respeto y la igualdad que de esta manera se fomenta y tiene la base en la familia. Así como le han dicho las chicas, la parte fundamental es la familia. La familia vendría a ser la base donde le aplican los valores, donde le hace llegar a sentir al niño. En este caso, a mi hijo le hago sentir de que puede contar con alguien, de que me tiene que decir las cosas que le ocurren. Y obviamente esto vendría a ser en la parte académica, en la parte personal, en lo que él pueda llegar a sentir o cómo le hace llegar a sentir alguna otra persona. Entonces, en esa parte de allí es sumamente necesario nosotros como papitos tratar de llegar a nuestros niños. Con respecto a la educación, así como les indico, no debe solo fomentarse en unas materias académicas y allí es cuando, como nos indicó la abogada, de que debería de tomarse en conciencia todo este espacio de lo que es la violencia de género para poderlo replicar en una de las materias. Y claro que sí, una de las materias que se fomentan también es la de los valores. No sé si a ustedes les han llegado a dar, pero a mí sí, incluso a mis niños también. Entonces, en esta materia de valores tratan de inculcar esta importancia de. Entonces, eso es muy positivo en las unidades educativas, que no todas tienen, cabe destacar. Entonces, en esa parte de allí hay que tratar de fomentar y sí es preocupante por el hecho de que todavía hay que por chistes, que por burlas, estereotipos, demás, todavía sigue estando esa raíz de la violencia de género. A pesar de tratar de concientizar el tema, todavía hay personas que esto lo toman como normal. ¿Y qué más yo quiero? Que para mi hijo se crezca en un lugar de un ambiente seguro, donde se sienta obviamente él seguro y sin miedo a hacer y decir lo que él piense. De allí, lo que yo les indico a los demás papitos es tratar de unirnos, si es que en algún caso llega a ocurrir, tratar de unirnos con docentes, autoridades académicas, para poder detectar, obviamente, frenar, más que todo, antes de que llegue a suceder esto, prevenir para que esto de aquí ya no vuelva a ocurrir, porque el educar con el respeto es la mejor herramienta para el futuro, para cambiar el futuro. Eso es lo mejor que debe de haber. Entonces me parece muy gratificante el tema y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, porque es así, la primera escuela siempre va a ser el hogar y nosotros tenemos la primera fuerza, la primera potestad de ir guiando a nuestros hijos. Pero ante esta problemática yo quisiera que nosotros salgamos con nuestras propuestas. Verónica, Mariela, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles podrían ser estas propuestas o alternativas de solución? En este caso, justamente como dijo Steffi, ¿no? Tenemos que nosotros hacerles entrar a todos de cómo son las rutas y protocolos. Creo que es fundamental capacitar constantemente a los docentes y al personal administrativo. No basta con una charla cada tanto. Totalmente de acuerdo, Vero. Y además, necesitamos campañas dentro de la escuela que involucren también a las familias, no solo a los estudiantes, ya que esto es un conjunto entre estudiantes, familias y docentes. Sí, y creo que podríamos crear comités de convivencia donde los propios estudiantes tengan voz y participación para saber qué piensan ellos.
Y algo clave, que los protocolos estén visibles y el acompañamiento psicológico y legal sea real, no solo por un requisito administrativo. En efecto, chicas, cada una de estas son esferas en las que debemos trabajar. Estamos nosotros hablando de que somos un equipo, ¿sí? Y este equipo tiene que trabajar de manera conjunta y real, porque si lo dejamos solamente en el papel, pasa precisamente lo que decía Steffi, lo que mencionaba de igual manera Daisy y nuestra querida Mireya, ¿sí? Porque se presenta la omisión y dejamos de lado y puede llegar a otro tipo de situaciones mucho más graves. Antes de terminar, quisiera agradecerles a cada una de ustedes por su presencia y también invitarles a que pensemos nosotros. Si pudiéramos pensar en un paso concreto para erradicar la violencia de género dentro de las escuelas, ¿cuál sería? Daisy, para ti, ¿cuál sería este paso? Bueno, chicas, les comparto un poquito. Dentro de la institución educativa donde yo estoy, este año se organizó un proyecto por parte del Consejo Estudiantil, ¿no? Que te decía, bueno, te cuento el eslogan, lista 2, que no te mientan como tu ex, cuéntame cómo te sientes. Algo así era más o menos la interacción y los chicos pusieron un buzón en donde tú podías escribir cómo te sientes si es que algún compañero te está molestando, algún profe algo suscitó y dejaban esa cajita para que desde, en este caso conjuntamente con ellos, podamos observar, leer y también dejabas tú tu nombre. Entonces, a través de eso sí existía, ¿no? Como te decía, por ejemplo, una vez en un curso X hubo donde un estudiante sí estaba molestando a su compañera con unas palabras como, eres muy alta y yo soy chaparrito, abrázame que eres como mi mamá, algo así. Entonces, en ese momento se pudo identificar porque la estudiante, ella sí se sentía incómoda, pero el estudiante no lo tomaba como algo anormal, sino él lo tomaba como parte de una broma que tal vez todos estaban compartiendo. Entonces, a raíz de esta pequeña comunicación que tuvo la estudiante, se pudo realizar esta intervención y paulatinamente se pudo disminuir, porque como decía igual Steffi, ¿no? No es que esto se va a eliminar de la noche a la mañana, pero sí podemos crear estos espacios dentro de nuestra misma realidad para ir Ujú. disminuyendo. Eso fue, por ejemplo, en este caso nos ayudó para trabajar con toda nuestra población, desde los niños de inicial hasta tercero de bachillerato, por ejemplo. Muchas gracias, muy bien. Steffi, Sí, bueno, yo pienso que lo que se necesita es crear un ambiente con profesionales y capacitados para otorgar una escucha empática, porque la legislación ya la tenemos, protocolos existen, mecanismos de denuncia tenemos en formularios, pero lo que nos hace falta es la voluntad de las personas que elaboran estos espacios. Entonces, un lugar en donde los estudiantes puedan sentirse acompañados, entendidos, puedan obtener este resguardo que les hace falta en los otros espacios y puedan comunicar. Muchas veces las necesidades apremiantes de las instituciones educativas no son alguna computadora, algún servicio, sino la presencia focalizada de psicólogos, psicólogas en los diferentes espacios, porque su labor es importante, porque ustedes pueden llegar más allá de donde las leyes nos dicen, más allá del currículum educativo, porque ustedes pueden tocar la sensibilidad y la fibra más delicada que les duele a niños, niñas, adolescentes, estudiantes. Entonces, para mí es importante crear un espacio en donde hay esta escucha. ¿Y qué es una escucha? No es solamente poner a una persona atrás de un escritorio y en mi oficina compartimos con más compañeras. No, no hay confidencialidad, no hay privacidad, no hay este ambiente en donde niño, niño, adolescente puede abrirse a hablar. Lo podemos crear, no es que vamos de la noche a la mañana a crear este espacio, sino podemos crear, podemos buscar un momento en donde puede haber esta conversación en horizontal. Entonces, qué importante para una persona sentirse escuchado, pero en todo lo que implica esta palabra. No solamente oído, ah, sí, ya te escuché, vete, no, sino entendido, comprendido, apoyado, alentado. Es lo que yo siento que necesitamos cada vez en nuestra sociedad para poder aplicar los protocolos que ya los tenemos, que no debemos crearlos, y brindar el seguimiento que se requiere en estos casos.
Muchísimas gracias por tu aporte. Y para finalizar, nuestra querida Mariel Mirella. Ya, nosotros en cambio como mamitas allí en casa, pues debemos de tratar de seguir fomentando la confianza con nuestros niños, el respeto y la igualdad, para evitar incluso las violencias de géneros que se puede haber visible en el hogar. De esa forma, pues vamos a ayudar para que nuestros niños no crean que esto lo de aquí vendría a ser algo normal y lo cual puedan tener esa alarmita y poder decir a mamá qué es lo que está ocurriendo en escuelas si en algún momento llega a suceder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos de comunicación, diálogo abierto. Estamos hablando nosotros de que debemos generar esos espacios seguros. Creo que hoy quedó claro que la violencia de género en las escuelas no es algo aislado. Agradezco